Me levanté con unos calambres increíbles y pensé que soportaría toda la noche. Vi a mi doctor al día siguiente, me vio y me envió a casa con algunas medicinas. Esa tarde mi novia me tuvo que llevar al hospital. Tenía un caso muy severo de salmonela. Eres lo que comes. Comida es una parte muy importante de nuestras vidas. El escritor inglés Samuel Johnson dijo en el siglo XVIII que un hombre raramente piensa con más honestidad en algo más que en su cena. Eso sigue siendo verdad hoy. ¿Por qué más en nuestra vida pasamos tanto tiempo pensando, trabajando y preocupándonos? Vayan a una biblioteca o librería y tal vez haya más libros sobre comida y preparación de comida que de cualquier otro tema. Es una parte central de nuestra identidad cultural. Cada país tiene un plato nacional, desde pollo kung pao hasta alta cocina. Dicen que eres lo que comes. También acapara una gran cantidad de nuestro presupuesto mensual. De hecho, según Stats Canadá, la familia canadiense promedio gasta $80 a la semana en compras de comida en las tiendas y más de $31 a la semana en comer fuera. Sí, es una gran parte de lo que somos. De hecho, muchos investigadores creen que la calidad e incluso la duración de nuestra vida está directamente relacionada en qué y cómo comemos. Escuchamos mucho sobre comida saludable y no saludable, pero sobre lo que tal vez no escuchemos suficiente es de comida segura, comida libre de contaminantes, toxinas o bacterias. La mayoría no pensamos en eso, pero la comida que comemos todos los días y no se maneja adecuadamente puede enfermarnos e incluso causarnos la muerte. Eres lo que comes. Según Health Canada, aproximadamente 2 millones de personas al año se enferman a causa de la comida. Tendemos a pensar en ello como la gripe de las 24 horas, en la que tienes náuseas, diarrea, dolores de estómago, pero puede ser muy serio y causar la muerte. Nosotros, además de la Agencia Canadiense de Inspección de la Comida y las personas en la enseñanza y los investigadores de las universidades, calculamos que más o menos 9 de 10 enfermedades causadas por la comida no son reportadas. Si eres un adulto sano, tu sistema inmune y tu cuerpo deben poder manejar estos organismos y finalmente vencerlos y librarte de ellos. Sin embargo, los muy pequeños, los ancianos y los inmunocomprimidos están mucho más en riesgo porque su sistema inmune no está completamente desarrollado en los jóvenes o se empieza a debilitar a medida que envejeces. Otro grupo son las mujeres embarazadas, debido a que durante el embarazo se reduce la inmunidad debido a que llevan un feto. Ellos son los que pueden verse más seriamente afectados por estas enfermedades. Los muy ancianos y los muy jóvenes son los más comunes en nuestras estadísticas de estas enfermedades. Veremos el riesgo y la necesidad de protección. Una parte importante de esa protección viene en forma de normas y leyes implementadas por el inspector de alimentos. Responsabilidad. En general, el gobierno crea normas. Estas pueden ser leyes a nivel federal o a nivel provincial. La seguridad alimenticia es regida en su mayoría por lo que los consumidores comerán, si comen en restaurantes o si compran sus provisiones en una tienda de abarrotes. Esos lugares son regulados por el gobierno de la provincia por medio de las normas provinciales llamadas normas alimenticias. Hay un par de secciones que tratan de cómo mantener segura la comida, cómo preparar los alimentos, cómo los guardamos. Incluso hay una sección de capacitación que especifica que la gente que trabaja en la industria alimenticia debe tener capacitación y qué nivel de capacitación debe tener. Aquí en Alberta, si ves las normas alimenticias, verás que no dicen que todos los inspectores de salud deben cumplirlas. Habla de que la responsabilidad de servir, recibir, preparar y manejar la comida es del dueño, el operador o el encargado individual de la comida. La gente que trabaja directamente con la comida, ya sea una comida que se da gratis como muestras o la que se compra. Entonces, la responsabilidad de preparar o servir comida bajo nuestras leyes es directamente de la persona involucrada.
El problema existe y es responsabilidad de quien prepara la comida ver que sea controlado. ¿Pero cómo? La mejor herramienta es el conocimiento. Un gran número de estudios han probado que mientras más personal y gente involucrada en la preparación de la comida entienda y conozca las prácticas de manejo seguro de esta, menos enfermedades a causa de la comida habrá. Además, los negocios pueden esperar que por cada $1 que inviertan en seguridad de alimentos, ahorran $10 en reducción de riesgos y hasta $100 en responsabilidad legal. Para nosotros, la capacitación es clave en el proceso, porque se pueden tener establecidos todos los procedimientos y políticas, pero si tus empleados no saben qué se espera y si no conocen los peligros de lo que están haciendo y cómo se hacen las cosas adecuadamente, tendrás serios problemas. Para Wendy's, y estoy seguro de que todos mis colegas piensan lo mismo, el aspecto educativo de la seguridad alimenticia es tal vez el problema más grande. Y con el número de gente que trabaja para nosotros y el número de gente a la que atendemos todos los días, la parte educativa de la seguridad alimenticia es la más difícil de manejar, solo por la necesidad de una continua educación, refuerzo e inspección. Creo que ese es uno de nuestros más grandes retos y dedicamos muchos de nuestros recursos a lidiar con esto. Causas. Pasamos mucho tiempo y los medios se enfocan mucho en lo que hay en nuestra comida. Conservadores, químicos, modificaciones genéticas, etc. Pero el hecho simple es que la mayoría de las enfermedades relacionadas con la comida no son resultado de lo que hay en ella, sino de cómo la almacenamos, manejamos y preparamos. Son los microbios que nos atrapan. Están las bacterias, los virus, los parásitos, las levaduras y el moho. Esos son los principales. Por supuesto que los más importantes son las bacterias, porque son por mucho las que más prevalecen y no solo están implicadas en las enfermedades menores, sino también en enfermedades más serias que muchas veces ponen la vida en peligro. La intoxicación por bacterias es cuando bacterias de un tipo específico, bacilos, esporas o algún otro tipo de ellas, crecen en la comida y sus productos de desecho son tóxicos para nosotros. Entonces, es como un envenenamiento por alcohol. No estás infectado por estas bacterias, pero sí pueden causarte intoxicación e infección, y estarás enfermo un poco más. Pero estas intoxicaciones, los venenos, son tóxicos para nosotros, y nuestro cuerpo trata de deshacerse de ellos lo más rápido posible. Así que generalmente hay vómito y diarrea severos, y una vez que sale el veneno, comienzas a sentirte mejor. Mantener segura la comida se resume a dos cosas. Primero, reducir las oportunidades de contaminar los alimentos que comemos. Si la contaminación no llega a ellos, no puede crecer en algo que nos haga enfermar. Segundo, evitar que cualquier cosa que llegue a los alimentos se multiplique y cause daño. Una de las cosas más importantes que observamos los inspectores de salud pública es el control de la temperatura. Un control inadecuado de la temperatura es responsable de 8 de las 10 principales causas de envenenamiento por alimentos. Así que pasamos mucho tiempo con nuestros termómetros midiendo temperaturas en donde se encuentra la comida. Y eso es algo muy simple que los consumidores pueden hacer en casa. Observamos varias temperaturas como temperaturas críticas. Si mantenemos fría la comida para retardar o detener el crecimiento de la bacteria que causa el envenenamiento por comida, debemos tenerla a 4 grados centígrados o menos para mantener caliente la comida, para matar a las bacterias y retardar su crecimiento. Inicialmente debemos tenerla a 60 grados centígrados o más. Para asegurarnos de que la comida esté bien cocida, revisamos su temperatura interna de nuevo con el termómetro y tiene que estar a 74 grados centígrados. Ahora, hay algunas temperaturas a las que no queremos que esté la comida. Es lo que llamamos la zona de peligro de la temperatura. Es un rango de temperaturas entre 4 y 60 grados centígrados, o 40 y 140 grados Fahrenheit, para los que siguen usando la escala Fahrenheit. A esa temperatura, los gérmenes que causan el envenenamiento por comida, y específicamente las bacterias, pueden crecer muy rápidamente. Así que si la comida está en esa zona de peligro de la temperatura durante mucho tiempo, pueden crecer bacterias en ella o la bacteria que está en la comida puede multiplicarse y alguien se puede enfermar por consumir ese alimento. Y no todos esos gérmenes o los desechos que estos producen mueren si volvemos a calentar la comida. Eres lo que comes.
Un adecuado almacenamiento, manejo y preparación de la comida es vital para evitar el crecimiento de bacterias dañinas, pero es igual de importante hacer algo para evitar que las bacterias que pueden ya estar presentes en algunos alimentos se propaguen a otros. Contaminación cruzada. Contaminación cruzada. La contaminación cruzada puede ser una de las formas más comunes en que la gente contamina o pasa bacterias de un alimento a otro. El ejemplo más obvio de esto es cuando tomas un pedazo de carne y la cortas en la tabla de picar y después la pones en la freidora o como sea que vayas a prepararla. Y después tomas los vegetales y los cortas en la misma tabla, sin haber lavado la tabla o los utensilios que usas. ¿Qué tan fácil es que alguien se enferme por contaminación? Muy fácil. Debe ser extremadamente cuidadoso, especialmente en los meses más calientes del verano. La contaminación cruzada es muy prevalente, ya sabes, por bacterias, esporas, lo que se pueda compactar en las temperaturas correctas, ese tipo de cosas. Se necesita un poco de negligencia, de no poner atención para que esto te suceda. Lo que hacemos aquí en el Hilton para evitar la contaminación cruzada es usar tablas de picar con código de color. También nos aseguramos de que todos nuestros productos estén etiquetados. Cuando estamos trabajando en un artículo en particular, nos aseguramos de trabajar con ese artículo en ese momento en particular y no comenzar otro proyecto si no nos aseguramos de que todo esté limpio y sanitizado. En los vegetales hay algunas bacterias como polvo de los pesticidas y al lavarlos nos aseguramos de que esto no llegue a la tabla de picar. Se deben lavar todas las frutas. Se deben lavar incluso las frutas que normalmente se pelan, como naranjas, piñas, melones, porque mientras las pelas entran en contacto con el cuchillo y la tabla de picar, y eso se transfiere a la fruta fresca que pones en los platos. Los restaurantes y las organizaciones de servicio de comida son solo una fuente de alimentos. Hay otra, y es aún más importante, las cocinas en las casas. Ahí es donde más comida se guarda, maneja y prepara. Es básico que el público en general entienda y practique la seguridad alimenticia en su casa. Seguridad alimenticia en el hogar. Supongo que hay 4 mensajes clave para mantener segura la comida en la cocina. Estas son, de nuevo, la limpieza, que las superficies estén limpias, lavarte las manos cuando vas a cocinar, separar la comida y no hacer contaminación cruzada al poner un tipo de comida con otro diferente en el mismo plato mientras la preparas, ni usar la misma tabla de picar. Cocinar la comida a la temperatura adecuada. Y el último es refrigerar. Y de nuevo, asegurarse de guardar correctamente la comida. No dejar comida a temperatura ambiente durante mucho tiempo. En cuanto a la carne y otros alimentos, otro asunto importante es que recomendamos que, por ejemplo, la carne o los restos de comida que tienes en el congelador, los pongas a descongelar en el refrigerador. Hay otros métodos en su lugar, pero el más seguro es el del agua fría. Es más rápido. Sumerges la comida en agua fría. Pero tienes que cambiar el agua para asegurarte de que permanezca fría. Y también usar el microondas para descongelar comida. Pero necesitas cocinar la comida inmediatamente. Si pudiera darle un consejo a alguien que prepara, maneja o sirve comida de alguna forma, sería que revisen las temperaturas. Es algo muy simple de hacer, pero es la causa más grande de envenenamiento por comida. Comprar un termómetro simple. No tiene que ser uno caro como uno de láser u otros que existen, solo uno con el que puedan revisar la temperatura. Revisen la temperatura de la comida cuando la cocinen. Revísenla cuando la tengan en el recipiente. Revisen qué tan rápido se enfría y asegúrense de que esto sea muy rápido. Revisen la temperatura del refrigerador de su casa. Si no está a 4 grados centígrados, bájenla o ajustenla para que esté a 4 grados. Así de sencillo. Si pueden hacerlo, reduciríamos en mucho el envenenamiento por alimentos. Sería increíble.
El almacenamiento de la comida es muy importante cuando hablamos no solo de la calidad de la comida, sino asuntos de seguridad alimenticia. Los alimentos de estantería como las latas y ese tipo de productos deben estar en un lugar fresco y seco. Pero es muy importante conservar los alimentos perecederos en el refrigerador. Y por ejemplo, cuando traen a casa carne de la tienda o productos congelados incluso, esos productos deben elegirse al final de sus compras y meterlos al refrigerador al llegar a casa. Noten que la carne está en bolsas de plástico para que los jugos no estén en contacto directo con otros alimentos en el refrigerador. Tenemos los productos lácteos y otras cosas que tienen una fecha de consumo preferente. Es una indicación del mejor momento para usarlos. Las frutas y vegetales van en el cajón para que se mantengan frescos. Lavarse las manos es importante cuando preparan la comida y durante el proceso de preparar la comida deben lavárselas con frecuencia. Para lavarse las manos usamos agua templada, claro, y jabón y agua. Frótense las manos. Hagan esto unos 20 segundos. Es como cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Froten y lávense las uñas. Tomen un cepillo para uñas y límpienlas bien. Y después, enjuáguenlas en el agua. Séquenlas con una toalla limpia de papel o con una toalla limpia. Ahora saben lo importante que es la seguridad alimenticia y lo fácilmente que se pueden contaminar los alimentos. Mantener segura la comida es responsabilidad de quien la prepara y la sirve. Cuidar que sigan las reglas de comida segura es trabajo del inspector de alimentos. Inspector de salud pública. Un inspector de salud pública como yo está involucrado en cualquier lugar donde se pueda afectar la salud pública. Y en restaurantes, específicamente observamos situaciones que podrían hacer que alguien se enferme. Así que vemos desde que reciben la comida hasta que la sirven al cliente. Y vemos todos los aspectos dentro de sus instalaciones que podrían impactar en el hecho de que alguien se enferme o no, o si esa comida los ayudará a estar saludables. Hice un seguimiento a un envenenamiento por alimento en el que mucha gente se enfermó. Así que fui al restaurante e inicialmente pensé que estaban haciendo todo bien porque habían sacado algo de la sopa y del chile. Y aunque los habían cocinado el día anterior, los recalentaron hasta hervir en la estufa y lo pusieron en sus recipientes para vapor. Y estos estaban ahí. Pero lo que no vieron fue que los quemadores debajo de los recipientes se habían apagado. Así que cuando los clientes comieron la sopa y el chile, seguían a una temperatura que no les molestó a los clientes, pero había llegado a la temperatura a la que puede empezar a crecer la bacteria que causa el envenenamiento por alimentos. La bacteria creció tanto que enfermó a mucha gente. Ahora no tomaron la temperatura de la comida cuando la pusieron en los recipientes y no sabían que algo estaba mal hasta que yo hice la investigación. Pero les pedí, debido a este caso de envenenamiento, que implementaran un programa en el que comenzaran a medir la temperatura de la comida cada 2 horas. Lo malo fue que se tuvo que enfermar mucha gente para que ellos hicieran esto. Los inspectores de salud pública son nuestros socios en este negocio. Nos encanta verlos en nuestros restaurantes. Son una gran fuente de apoyo para nosotros, de educación y también de inspección y protección. Así que trabajamos con ellos. El impacto de un lugar que no se cuida es que los estándares son muy malos. Y nuestro papel, nuestro trabajo como operadores, es asegurarnos de que esos estándares estén a un buen nivel. Eso es importante. Cuando bajan los estándares, el negocio baja y el potencial para crecer baja también. Eres lo que comes. No queremos asustarlos con todo esto. Bueno, tal vez un poco. Al menos lo suficiente como para que pongan atención, que estén atentos a los riesgos de la comida y cuiden cómo se maneja la salud alimenticia y lo que comen.
También es importante saber cuándo se tiene una enfermedad causada por la comida. Permíteme preguntarte, ¿qué comiste hace 2 días? No puedes responder. Y ese es el tipo de cosa que, si tienes una enfermedad causada por la comida, debes poder sentarte y pensar. Yo diría que el error más común que comete el público en general es pensar que fue por lo último que comieron antes de enfermarse. Y según mis cálculos, después de hacer entre 700 y 1000 entrevistas al año, esto es muy común en la gente. Tiene que haber sido lo último que comí, porque estaba bien antes de comer eso. El periodo de incubación de la salmonela es de 2 días en la mayoría de los casos y en algunos casos hasta 3 días. En ocasiones, una de nuestras formas de averiguar si algo está mal es por medio de los consumidores que nos consultan como inspectores de salud pública. No podemos estar todos los días ni cada momento de cada día en los lugares. Y una de las cosas que les pedimos a los consumidores que hagan es que si ven un problema, nos llamen o primero que hablen con el gerente del lugar. Porque los gerentes quieren que sus clientes lo sigan siendo. Así que si ellos le comentan sus preocupaciones al gerente, es un importante primer paso. Si se enferman o sospechan que se enfermaron por algo que comieron, es importante que nos llamen. También pueden reportarlo a su doctor o pueden reportarlo al hospital. La retroalimentación es siempre tomada muy seriamente. Investigamos toda queja o cumplido por completo para asegurarnos de entender qué pudo haber pasado. Saber que cuidamos al cliente, pero también es buena para nosotros, para asegurarnos de que no nos está faltando algo en el manejo diario de nuestras operaciones. Yo diría que un mínimo de 2 millones de personas al año en una población de 20 millones de personas. Sé que Canadá tiene tal vez 25 millones, así que ese número debería ser de 2.5 o 3 millones de personas al año, que experimentarán vómito, diarrea o alguna otra cosa que esté relacionada con un parásito o una infección viral o por bacterias o intoxicación por bacterias. Y esto tal vez es un cálculo muy conservador. La cantidad de dinero es enorme, porque no solo se debe considerar el tratamiento médico. Cada caso de E. coli le cuesta al Estado $1,200 estadounidenses y se tienen que tratar muchos casos al año. Pero también están los salarios perdidos y la pérdida de productividad que ocurre en el país. Así que todo lo que podamos hacer para tratar de evitar estas cosas es un beneficio para nuestra productividad total y para nuestro sistema de salud, que recientemente ha estado en problemas por el dinero que cuesta hacer funcionar el sistema de salud. Creo que todo canadiense tiene la obligación de esforzarse para tratar de evitar enfermarse y seguir trabajando para no seguir drenando al sistema de salud. Como dije, nuestro objetivo no es asustar a la gente y que deje de disfrutar la comida, ni hacer que no duerman en la noche preocupándose por lo que comieron. El hecho es que llevamos mucho tiempo consumiendo alimentos y hemos desarrollado algunas prácticas básicas de seguridad para manejar y preparar alimentos. Pero aún tenemos muchos casos de alimentos que enferman a la gente. Es importante que tengamos cuidado. Hay educación y conocimiento disponible para usted. Busque en Internet, vaya a la biblioteca o tome cursos nocturnos sobre seguridad alimenticia básica. Para la industria del servicio de alimentos hay cursos disponibles en toda la provincia y en instituciones de salud pública y con autoridades sanitarias. La capacitación en seguridad alimenticia es muy importante para el público por muchas razones. La gente en su casa debe saber al menos cómo evitar que pasen estas cosas, al saber cómo sucede y cuáles son las causas. Lo importante es que es su responsabilidad asegurarse de que la comida que sirve sea segura. Estuve una semana en el hospital y tardé como 8 semanas en limpiar mi cuerpo por completo. Lo que me dijeron entonces fue que algunas personas la debilitan y otras la llevan el resto de su vida.